oportunidad a esta transmisión justamente para hablar sobre el proceso de reasignación docente por las causales de interés personal y unidad familiar. En estos momentos voy a mostrarles las láminas que justamente les va a acompañar durante esta presentación. Por favor. Ya, bien. El proceso de reasignación docente 2025 por unidad familiar e interés personal. Como ustedes bien saben, y justamente por ello es que participan de este proceso, la reasignación es un proceso que consiste en un desplazamiento geográfico que ustedes, los docentes en condición de nombrados o designados, van a realizar de una institución educativa que se encuentra en la UGEL de origen, es decir, la UGEL que actualmente están laborando, a una institución educativa que se encuentra en una UGEL de destino, que es a donde desean hacer su desplazamiento. Siempre va a ser manteniendo el mismo cargo, es decir, si son profesores, su desplazamiento va a ser como profesor, y si son, por ejemplo, especialistas de educación designados, también va a ser manteniendo este cargo. Ahora, el proceso de reasignación tiene 5 causales. La causal de razones de salud, racionalización, situaciones de emergencia, unidad familiar e interés personal. Pero en esta tarde y justamente en atención a que en estos meses durante junio y julio se desarrolla el proceso de reasignación, vamos a tratar las causales de unidad familiar e interés personal. ¿Qué es la reasignación por unidad familiar o qué busca la reasignación por esta causal? Es que ustedes, nuestros profesores, se puedan acercar o realizar una unidad con su familiar. ¿Cuál es este familiar? Pueden ser sus padres, su esposo, sus hijos menores de edad o mayores de edad. Bien, para ello tienen que acreditar previamente el vínculo de parentesco y que además que este familiar resida dentro de la UGEL de destino. Ahora, la reasignación por interés personal está sujeto a aquellas razones diversas que ustedes puedan tener para realizar un desplazamiento a una UGEL en la cual tengan el interés de realizar alguna satisfacción respecto a lo que ustedes estén buscando. ¿Cuál es el cronograma, las fechas principales que ustedes tienen que tener en cuenta para este proceso de reasignación? Tengamos en cuenta que el proceso de reasignación tiene 2 etapas, una etapa regional y una etapa interregional. La etapa regional consta de 2 fases, la primera y la segunda, y la etapa interregional consta de una sola fase. Las actividades que se tienen en cuenta para este proceso de reasignación son actividades generales tanto para la etapa regional y la etapa interregional. Es decir, hablamos de un único momento de inscripción para ambas etapas y las demás actividades como evaluación de expedientes, resultados preliminares, presentación de reclamos y resultados finales también se desarrollan en un único momento. Las fechas de presentación de expedientes y que ya hasta la fecha la mayoría de regiones ya han emitido su resolución aprobando los cronogramas es del 20 al 26 de junio. La evaluación de expedientes es del 23 al 27 de junio. Estas actividades ya están a cargo de un comité. El 30 de junio, luego de la verificación de requisitos y evaluación de expedientes, los comités van a realizar la publicación de resultados preliminares para que del 1 al 3 de julio, si ustedes no están contentos, satisfechos con los resultados preliminares, ya sea respecto de la verificación de requisitos o respecto del puntaje que han obtenido después de la evaluación de los criterios, puedan presentar su reclamo. Bien, el reclamo es, como me había mencionado, del 1 al 3 de julio, para que así el comité pueda absolverlos del 2 al 4 de julio, y la emisión de resultados finales, la publicación, será el 7 de julio. Asimismo, este mismo día, el 7 de julio, se va a publicar el cuadro preliminar el cuadro de méritos, de la primera fase de la etapa regional, y la adjudicación se va a desarrollar en 2 fechas, el 9 y 10 de julio. Para esto, el comité deberá de informar el lugar y la hora donde se va a realizar la adjudicación. En la segunda fase, la publicación del cuadro de méritos se va a realizar el 16 de julio y la adjudicación de plazas el 18 de julio. Una vez que se haya concluido esta etapa regional, se va a pasar a la etapa interregional en su única fase. La publicación del cuadro de méritos será el 25 de julio
y la adjudicación de plazas el 30 de julio. Acá tienen unos días para que puedan realizar su desplazamiento a las regiones donde desean adjudicarse, o en caso no deseen, también pueden ustedes, recuerden, acreditar a un representante. ¿Cuáles son los requisitos generales? Es decir, tanto para interés personal y unidad familiar. Deben de presentar necesariamente su informe escalafonario de reasignación. Valga la aclaración, es un informe escalafonario para reasignación. En este momento tendrían que, cuando van a presentar su solicitud a la UGEL de origen, tienen que señalar que se trata para las causales de interés personal y unidad familiar. Así también tienen que presentar el anexo número 2, el cual ustedes pueden descargar de la página de la Ley de Reforma. En caso ustedes desean reasignarse dentro de su misma UGEL, es decir, la UGEL de origen y la UGEL de destino, va a ser la misma. No es necesario que ustedes adjunten a su solicitud de reasignación el informe escalafonario, porque esto es una función que justamente el comité va a solicitar a la oficina de escalafón, le remita los informes de todos aquellos postulantes que son de la misma UGEL. Por eso, en caso ustedes por ahí, una vez que hagan la publicación de los resultados preliminares, por ejemplo, el comité cometiese el error de declararlo no apto por no presentar el informe escalafonario de reasignación, siento que ustedes van a elegir o han elegido también presentarse en la misma UGEL, ustedes pueden presentar su reclamo aluciendo de que esto pues es una función del comité, reclamar o solicitar el informe escalafonario a la oficina de escalafón. Ahora, una de las modificaciones que justamente se ha tenido en cuenta para este año, para el proceso de reasignación de interés personal y unidad familiar, es el requisito referido al tiempo. Tengan en cuenta que para la causal de unidad familiar ustedes deben de cumplir mínimo 1 año como nombrados y para la causal de interés personal mínimo 3 años de nombrados. Adicionalmente, para la causal de unidad familiar, ustedes tendrían que acreditar los requisitos de parentesco que hace un momento mencionaba. En caso de cónyuge, acta de matrimonio; en caso de concubinato, resolución judicial; unión de hecho, escritura pública; hijos menores de edad, copia del documento nacional de identidad del hijo y del postulante. Recuerden que aquí también podrían presentar la partida de nacimiento del menor. Padres mayores de edad, copia de DNI del padre y copia del acta de nacimiento del postulante. Pero también ustedes podrían buscar la unidad familiar con hijos mayores de edad o padres con discapacidad. En este caso también van a presentar la copia del DNI para ver el vínculo, pero adicionalmente el documento que acredite la discapacidad. En todos estos casos van a tener que presentar el anexo número 7. El anexo número 7 se trata de la declaración jurada domiciliaria del familiar directo. Y a partir de este año solamente van a presentar un solo anexo número 7. Recordemos que anteriormente presentaban 2, uno por parte del familiar y uno por parte del postulante. Les vuelvo a hacer mención para que tengan en cuenta, a partir de este año solamente deberán presentar un solo anexo número 7, que es del familiar directo. Pero en el caso de que ustedes buscasen la unidad familiar con hijos menores de edad o con hijos mayores de edad con alguna discapacidad donde ustedes sean los tutores, van a tener que llenar este anexo número 7, pero no como postulantes, sino como representantes, como tutores de estos familiares. Y ustedes también van a encontrar este anexo en la página de la Ley de Reforma. ¿Cuáles son las provisiones que ustedes deberían de revisar antes de realizar su postulación para que tengan en cuenta si es que estuvieran inmersos en alguno de ellos? Impedimentos administrativos y disciplinarios. En caso ustedes estén inmersos en algún proceso administrativo disciplinario, es decir, con alguna instauración nada más, o con alguna medida preventiva o retiro, o ya se encuentren cumpliendo alguna sanción de suspensión o cese, no podrán participar del proceso de reasignación. La situación legal y judicial referida a una inhabilitación administrativa o judicial, o también contar con antecedentes penales o judiciales al momento de postular. Deben de tener en cuenta para realizar su postulación que mínimo haya pasado 1 año desde el cumplimiento de su
sanción en cuanto esta haya sido una amonestación escrita o suspensión menor a 30 días. Igual, mínimo 2 años de cumplimiento de su sanción, siempre y cuando hayan tenido, esta haya sido un cese sin goce. Otras condiciones que ustedes podrían revisar antes de participar del proceso de inscribirse y que también el comité de reasignación va a verificar es que no estén ustedes en un proceso de racionalización, que no hayan firmado un compromiso de no reasignación, que se encuentren en uso de licencia sin goce o en el caso del personal designado que no se encuentren en su tercer año de su designación. Justamente es el año previo a su evaluación de desempeño. Etapas del proceso de reasignación. Como bien había indicado en el cronograma, el proceso de reasignación consta de 2 etapas, etapa regional, etapa interregional, y la primera etapa, la primera fase y la segunda fase. ¿Quiénes participan en la primera fase de la etapa regional? Van a participar todos los docentes nombrados de la región, es decir, por ejemplo, si yo me encuentro en la región Piura, ¿quiénes van a presentarse o participar de esta fase, de esta primera fase? Todos los docentes que justamente laboran dentro de las UGELs de la región Piura. Ellos van a participar de esta primera fase. ¿Cuáles son las plazas que se van a tener en cuenta en el momento de la adjudicación de la primera fase de la etapa regional? Son justamente las plazas que van a ser publicadas el 18 de junio en la página de la Ley de Reforma. Estas plazas aquí se han considerado las plazas vacantes hasta el 31 de marzo, más aquellas que se van a ir generando al momento de la adjudicación durante esta primera fase. Ahora, ¿quiénes participan entonces en la segunda fase de la etapa regional? Van a participar aquellos docentes que por algún motivo, bien, pudiendo estar presentes al momento de la adjudicación de la primera fase, decidieron no adjudicar en esta fase o que decidieron no asistir ni acreditar a un representante. ¿Cuáles son las plazas que van a considerarse en esta segunda fase? Las plazas desiertas de la primera fase, más aquellas también que se van a ir generando en el mismo momento de la adjudicación. La etapa interregional. En esta fase única, ¿quiénes van a participar? Como yo hace un momento hice mención a la región Piura para la etapa regional, ¿quiénes van a participar entonces en la etapa interregional? Pueden participar docentes nombrados, por ejemplo, de otras regiones como Lambayeque, Ancash, Loreto, Lima, La Libertad. Bien, es decir, que significa el movimiento de una región a otra. ¿Cuáles son las plazas que se consideran para esta etapa interregional? Son aquellas plazas que no se adjudicaron de la etapa regional, son las plazas que dejaron los docentes que se reasignaron en la etapa regional, las plazas que se han generado desde el 1 de abril, recuerden que les había hecho mención que la etapa regional, el corte era 31 de marzo, entonces para la interregional es 1 de abril, hasta el momento en que se da inicio a la etapa interregional, y del mismo modo también aquellas plazas que se van a ir generando al momento del desplazamiento de los docentes dentro de la adjudicación el 30 de julio. ¿Cuáles son los criterios de evaluación una vez que el comité haya verificado si cumple con los requisitos? Usted ha cumplido con todos estos requisitos tanto para interés personal y unidad familiar. El comité va a proceder a evaluar su expediente, es decir, a otorgarle puntaje para que de acuerdo a ello pueda ubicarlos en el cuadro de mérito. Son 4 los criterios de evaluación, pero recordemos que uno todavía se encuentra suspendido, entonces aquí ustedes pueden visualizar la escala magisterial, tiene un máximo de 25 puntos, el tiempo de servicio es 1 punto por cada año con un máximo de 25 puntos y haber laborado en zona rural de frontera y BRAE un máximo de 40 puntos. Aquí hay que hacer unas precisiones respecto de este criterio de evaluación. Este criterio solamente se otorga desde el año 2014. Por ejemplo, si ustedes hubiesen laborado o presentan por ahí un reclamo de que no se le ha otorgado puntaje entre el año 2010 y 2013 por haber laborado en una institución en el BRAE,
este reclamo no va a proceder porque la misma norma indica que el puntaje se otorga desde el año 2014 y para ello el comité debe de verificar que la institución educativa donde usted laboró desde el 2014 hasta la fecha se encuentra en los padrones que el ministerio ha aprobado anualmente. ¿Cómo van a realizar ustedes su postulación? Bien, primero van a entrar a la página de la ley de reforma. Bien, ustedes van a encontrar ahí el link de la reasignación docente, donde van a encontrar también toda la información referida al proceso de reasignación, normatividad vigente, los oficios múltiples que se han emitido, guías de orientación del postulante, preguntas frecuentes y hasta el momento cuáles son las plazas que son parte de la prepublicación. Como bien había mencionado, la publicación final de plazas, que son las que se van a considerar al proceso de reasignación, se realizará el día 18 de junio. Una vez que ustedes se hayan agenciado de toda esta información, también deben de revisar las páginas de las UGELes donde ustedes desean realizar su inscripción, ya que ellos son los que van a informarles en qué lugar deben presentar su expediente, cuál es el horario en que deben de presentar, de repente alguna información adicional que les sea a ustedes de ayuda para una correcta postulación. Van a preparar su expediente con todos los documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos, además de los anexos que se les ha mencionado. Recuerden que deben de verificar que estos estén firmados y con su respectiva huella digital. Y lo van a presentar por mesa de partes de la UGEL donde desean realizar su reasignación. Si usted desea reasignarse a un colegio militar, tendrá primero que verificar si es que hay plazas vacantes para estos colegios militares y también deberá presentar en el lugar, en la UGEL, donde se ubica geográficamente este colegio militar. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza para el proceso de reasignación? Bien, una vez que ustedes hayan realizado su postulación, es decir, su inscripción en la UGEL de destino, el comité va a proceder a verificar los requisitos, tanto para interés personal y unidad familiar, para luego realizar la evaluación de expedientes con los criterios que había mencionado anteriormente. Va a realizar la publicación de los resultados preliminares y si ustedes no estén de acuerdo con estos resultados, pueden presentar sus reclamos para ser absueltos por el comité. Una vez que ya haya terminado con la absolución de reclamos, se va a proceder con la emisión o la publicación de los resultados finales, para luego realizar la adjudicación de plazas en las fechas que se había señalado y posterior o finalmente la emisión de las resoluciones que justamente indican la reasignación de ustedes en el cargo de profesor. Recuerden que será a partir del 1 de marzo del 2026 y si es como personal designado, bien, a partir del 1 de enero del 2026. Para la adjudicación de plazas, recuerden estar al pendiente de la información que les proporciona la UGEL donde han realizado su inscripción para que ustedes puedan ver la fecha, hora y lugar del acto público en que se va a realizar la adjudicación. ¿Cómo es que se va a realizar la adjudicación? Primero el comité va a llamar a todo el cuadro de mérito de la causal de unidad familiar para luego continuar con el cuadro de mérito de interés personal. Entonces, necesariamente para empezar con esta segunda causal de interés personal, el comité debe haber concluido con todo el cuadro de unidad familiar. El postulante que por algún motivo no puede estar presente al momento de la adjudicación, recuerde que puede acreditar a un representante con una carta poder simple. Si un docente, es lo que les hacía mención, de quienes eran parte de la segunda fase, pues son aquellos docentes que no han sido adjudicados en la primera fase de la etapa regional y siempre va a ser manteniendo su orden de mérito. Ustedes pueden renunciar a la reasignación, sí pueden hacerlo, pero solamente tienen 2 días hábiles después de haber sido adjudicados para presentar ante mesa de parte de la UGEL de destino su solicitud de renuncia a la plaza a la cual ha sido adjudicado. Recuerden que les mencionaba que para el proceso de reasignación, sus plazas que ustedes van a ir liberando también son parte del proceso.
Entonces, si ustedes se reasignan, se adjudican una plaza, la plaza que ustedes dejan podría ser elegida por otro docente, y si ustedes desean renunciar, también lo pueden hacer dentro de los 2 días hábiles. Pero si su plaza ya ha sido adjudicada a otro docente, van a ser ustedes ubicados en alguna otra plaza vacante de la misma jurisdicción del UGEL de origen. ¿Cuáles son otras disposiciones que deben de tener en cuenta para su reasignación? A ver, una también modificación para este año es que en el caso, porque suele suceder, digamos, omitan ustedes indicar cuál es la causal por la cual se están presentando, el comité va a proceder a verificar cuáles son los documentos que ustedes han presentado en su expediente. Si por ahí adjuntaron una partida de nacimiento, pues se entiende que sería la causal de unidad familiar. Pero si solamente adjuntaron su informe escalafonario y su anexo número 2, y si son, por ejemplo, como había hecho mención, postulantes de la misma UGEL y solo presentaron su anexo número 2, deberán ser considerados en la causal de interés personal. Ahora, si ustedes desean reasignarse a plazas de instituciones educativas católicas o de otro tipo de gestión, necesariamente recuerden que necesitan contar con la propuesta para que puedan realizar esta adjudicación. De igual manera, si se tratase de una plaza del área de religión. En el caso de las plazas E y B, para que ustedes puedan reasignarse, además de contar con todos los requisitos relacionados a las causales como tal, deben de figurar en el Registro Nacional de Docentes Bilingües y además acreditar el nivel de dominio mínimo de la lengua originaria. Al comienzo de este webinar se les hizo mención de que para la reasignación era siempre mantenerse en el mismo cargo, es decir, iguales características de mi plaza de origen, pero les había hecho mención de que existe por ahí algunas excepciones y aquí les voy a hacer mención. Yo, docente de secundaria, de un área curricular, por ejemplo, matemática, me puedo reasignar, bien, indicándolo siempre desde el momento de mi inscripción al proceso, de que deseo reasignarme, por ejemplo, al área de ciencias sociales. Para ello también tengo que acreditar con mi título pedagógico que tengo la formación académica en esta área. Entonces aquí viene una excepción, ¿no? Mantengo mi misma modalidad, que es básica regular, mantengo mi mismo nivel, que es secundaria, pero estoy cambiando de área curricular. Igual procede para EVA avanzado. También se pueden ustedes reasignar a una especialidad diferente dentro del área de educación para el trabajo, para lo cual también deben de acreditar la formación pedagógica para que puedan solicitar su reasignación a una especialidad diferente. Recuerden, nuevamente les hago mención para que por ahí lo tengan en cuenta, que si ustedes desean hacer un cambio de área curricular o de especialidad, tienen que indicarlo desde el momento de su inscripción. Para este año también van a participar del proceso de reasignación los profesores en instituciones educativas fiscalizadas. Para que puedan reasignarse necesariamente, recuerden que tienen que estar ustedes, formar parte de los docentes que están registrados en el Nexus y también tener su informe escalafonario de reasignación, lo cual van a obtenerlo del sistema AINE. Ahora, docentes con más de un título pedagógico pueden reasignarse dentro del mismo nivel y modalidad, justamente en concordancia con lo que les mencionaba anteriormente. Para este año también los profesores de educación física pueden reasignarse entre los niveles de primaria y secundaria siempre y cuenten con el título de educación física. También es otra excepción. Bien, como les había hecho mención durante todo el desarrollo de este webinar, ustedes pueden encontrar cualquier información sobre el proceso de reasignación en la página de la Ley de Reforma Magisterial /reasignación. Gracias por su atención. Muy bien, Melissa. Bueno, vamos a continuar ya con el bloque de consultas. Agradecemos la participación. Esperamos que la información brindada haya sido oportuna y que pueda facilitar la participación de todos los postulantes o los interesados en postular que nos acompañan el día de hoy.
Agradecemos a todos los participantes que nos han hecho llegar sus consultas y permitirnos y darnos la oportunidad de poder esclarecer todas estas dudas, ¿no? Haremos el esfuerzo por responder en el tiempo programado. Les recordamos que pueden encontrar toda la información, como lo ha señalado ya Melissa, en la página web de la Reforma Magisterial. Ahí están los anexos que pueden descargar y que son editables para que puedan postular. Y también hay una guía de postulación. Entonces, vamos a continuar con el bloque de consultas ya. El equipo ha organizado algunas de las consultas que vamos a formular el día de hoy. Muy bien, tenemos una consulta desde Ancash. Nos dice, ¿puedo presentarme a varias UGELs en este proceso de reasignación? ¿Qué le podemos comentar, Melissa? Bien, Anita, gracias. Gracias también a la profesora de Ancash que ha formulado la consulta. Sí, ustedes pueden realizar su presentación a más de una UGEL, es más, a más de 2 UGELs, y teniendo en cuenta la región Ancash que tiene bastantes UGELs, podrían presentarse a todas las UGELs de esta región. Pero recuerden que siempre y cuando va a ser válida la primera adjudicación que ustedes van a realizar. Muy bien. La siguiente consulta la tenemos desde Pasco. Nos dicen, ¿desde qué día se presentan los documentos para la reasignación en la UGEL Ambo? Bien, el proceso de reasignación se va a empezar con la actividad de inscripción desde el 20 de junio hasta el 26 de junio. Entiéndase que la UGEL AMBO también tiene este mismo cronograma. ¿Es posible que las UGELs puedan variar algunos días, de repente un día más, un día menos del cronograma? Igual se debería el postulante acercar a la UGEL de destino para verificar que sea el mismo cronograma. ¿No es así? Sí, así es. Necesariamente tienen que ustedes estar informados en la página de la UGEL donde ustedes desean reasignarse para que vean exactamente cuáles son las fechas. Muy bien, tenemos la consulta desde Piura. Dice, ¿qué requisitos se requieren para presentarse al proceso de reasignación? Bien, los requisitos van a variar, estimado profesor. Va a depender si usted desea reasignarse por la causal de interés personal o unidad familiar. Si es por esta última causal, pues los requisitos son un poquito más, necesariamente relacionados a la acreditación del vínculo familiar con el familiar que se desea unir, además de algunos anexos que ustedes tienen en la página de la ley de reforma. Por eso nuevamente les hago mención de que puedan visitar esta página y ahí van a encontrar toda la información respecto de los requisitos y también los mismos anexos que deben de presentar para su postulación. Melissa, acá hay una consulta desde La Libertad y creo que es importante para poder aclarar las dudas. Dice, ¿a cuántas UGELs puedo presentarme por unidad familiar, por la causal de unidad familiar? ¿Qué le podemos indicar al respecto? Bien, Anita, gracias también a los docentes de esta región de La Libertad. Para este año la reasignación por unidad familiar me pide únicamente un año que yo tenga como nombrado. Entonces, todos aquellos docentes que cuenten con este año de nombrados, bien, ustedes van a verificar en su informe escalafonario de reasignación que diga tiempo de servicio ya un año, bien, pueden ustedes realizar su presentación a todas las UGELs. ¿Cómo se conocerán las plazas que van a salir publicadas para el proceso de reasignación, Melissa? Bien, el día 18 de junio nosotros vamos a estar realizando la publicación de las plazas finales en esta misma página que les vengo haciendo mención desde un comienzo. Ustedes ya no van a observar cuáles son las plazas de la prepublicación, sino ya el rótulo va a cambiar y van a ser las plazas de la publicación final. Muy bien, otra consulta desde La Libertad. ¿Cuántos años se debe tener de permanencia en la última institución educativa para poder reasignarse por la causal de interés personal? Nuevamente, gracias a este docente de la región. Para comentarles que las novedades del proceso de reasignación para este año es justamente lo relacionado a la permanencia en las plazas. Esto ya no es un requisito como sí lo fue hasta el año pasado, el proceso de reasignación 2024. No basta que para este año, si desean reasignarse por la causal de interés personal, tengan 3 años como nombrados y para la causal de unidad familiar solamente 1 año como nombrado.
De acuerdo, entonces tener en cuenta que este requisito ha sido modificado para este año a fin de facilitar la participación de los docentes. La siguiente consulta nos dice, ¿el informe escalafonario sirve para la reasignación? ¿Qué podemos hablar sobre el informe escalafonario, que a veces es un documento que puede generar mucha ansiedad por los plazos de entrega? Bien, el informe escalafonario, así como ha formulado su consulta el docente, no es parte del proceso, o sea, no me acredita el requisito como tal. Necesariamente cuando van a ustedes a solicitar a la UGEL de origen tiene que ser informe escalafonario de reasignación y ahora que nos encontramos para las causales de interés personal y unidad familiar, aclarar que es para estas causales porque la información que me brinda este documento es diferente a si yo pidiera una reasignación por salud o emergencia. Entonces, tengo que aclarar. Ahora, como hacía mención el docente, cuando consultó si es el informe escalafonario de reasignación, perdón, el informe escalafonario que normalmente podemos llamar la hoja de vida, ahí si presenta este documento sí va a ser declarado no apto porque no es el documento como tal. De acuerdo, entonces, tener en cuenta a los docentes, la hoja de vida no es válida, se tiene que solicitar un informe escalafonario para la reasignación por unidad familiar e interés personal. Es importante porque en este formato de informe escalafonario va a contener toda la información que requiere el comité para evaluar y ver sus requisitos. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Tengo que solicitar 4 informes escalafonarios y me voy a presentar en 4 UGELs. Bien, Anita, gracias a esta consulta nos permite aclarar que ustedes pueden presentar copia simple de todos sus documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos. Entonces, si va a presentarse por unidad familiar o interés personal a más de una UGEL, en una UGEL nada más pueden presentar el informe de reasignación original y en las otras la copia de este documento. Muy bien. Tenemos una consulta desde Lambayeque que dice, si me presento a 2 UGELs en mi región, ¿cómo sería el proceso? Me indican que el UGEL que me inscriba primero es donde me quedo. No, gracias al profesor para poder aclararle esto. No es la UGEL donde me inscribo primero, es la UGEL donde me adjudico primero, es donde voy a reasignarme. Entonces yo me podría inscribir el día, por ejemplo, del 20 al 26, que son las fechas, yo podría inscribirme entre el 20 al 25 en 10 UGELs y en la UGEL número 11 me inscribo el día 26. No significa que en la UGEL que me inscribí el día 20 va a ser donde me voy a quedar, porque de repente yo me adjudico en la UGEL donde me inscribí el día 26 y esa sería la válida. De acuerdo. La siguiente consulta nos dice, si la reasignación es por unidad familiar por padres, ¿qué documentos se deben anexar? Si yo deseo realizar la unidad familiar con mi padre mayor de 60 años o que no tenga esta edad, pero que sí tenga y acredite una discapacidad, lo primero que debo acreditar es el vínculo de parentesco, para lo cual voy a presentar el DNI de mi papá más la partida de nacimiento mía como postulante para que puedan ver el vínculo familiar. Pero si se tratase, como había mencionado, de un padre que no llega a la edad determinada en la norma, pero que tiene alguna discapacidad, también tengo que adjuntar el documento que acredite esta discapacidad. Muy bien, la siguiente consulta nos llega desde el Callao, nos dice, si cuento con el título de inglés, ¿puedo reasignarme? Pero actualmente imparto comunicaciones. ¿Puedo reasignarme donde haya plaza de inglés? ¿Qué podemos orientarle, Melissa? Bien, Anita, muchas gracias a la profesora que aquí justamente también nos sigue permitiendo precisar, aclarar respecto de las excepciones que hay a la reasignación, ¿no? Había mencionado de que siempre era en el mismo cargo, pero yo sí puedo reasignarme a una área diferente siempre y cuando sea profesor de secundaria o de EVA avanzado. En este caso, la docente que es profesora actualmente, entiendo, en su plaza de origen de comunicación, si tiene su título de inglés, sí va a poder reasignarse a una plaza de esta área. Muy bien, la siguiente consulta dice, los directores designados con ampliación de 4 años hasta el 2029, ¿pueden participar de este proceso? Sí, tienen que verificar, bueno, ellos que no se encuentre en el comité va a tener que verificar que no se encuentre en el tercer año o en el año previo a su evaluación, pero por las fechas que menciona sí podría. Muy bien.
Desde Cajamarca nos dice una docente, un docente de secundaria con 30 horas de carga horaria, ¿se puede resignar a una plaza de coordinación de tutoría con 40 horas? Perdón, Anita, hay ¿me Sí, claro. podrías repetir nuevamente? Desde Cajamarca nos consulta una docente de secundaria con 30 horas de carga horaria, si se puede reasignar a una plaza de coordinación de tutoría con 40 horas. No, ahí, profesora, no va a poder. La reasignación es siempre manteniendo la misma jornada laboral. Entonces sería de una plaza de 30 horas necesariamente también a una plaza de 30 horas. Muy bien, la siguiente consulta nos dice, para los padres mayores de edad que tienen más de 80 años, ¿también se acredita con certificado de discapacidad? No, ahí solamente con acreditar, bueno, como había mencionado, van a tener que presentar el DNI del papá o de la mamá para que puedan verificar el tema de la edad. Muy bien, desde Piura nos dicen, soy docente nombrada hace 8 años, pero en la plaza actual tengo 2 años. ¿Me puedo presentar para interés personal? Sí, profesora de la región de Piura, muchas gracias. Sí va a poder participar porque usted ya cuenta con 8 años de nombrada y para la causal de interés personal solamente se pide 3 años de nombrado. Ya no es el requisito que yo me encuentre en la plaza actualmente algún tipo de permanencia. Muy bien, Melissa, aquí hay una persona que nos permite también explicar un poco más del proceso. Desde Junín nos dice, ¿en qué consiste la primera etapa, la segunda etapa? Yo entiendo que la primera etapa se realiza dentro de una misma UGEL y la segunda en varias UGELes. ¿Esto es así? Nos consulta. Bien, gracias al profesor porque sí nos permite nuevamente aclarar sobre este tema para evitar que el momento de la adjudicación como tal o de la evaluación puedan haber reclamos cuando no se ha observado previamente la norma. A ver, la etapa en sí es etapa regional y etapa interregional. La etapa regional tiene 2 fases. Como bien su nombre lo dice, es de región. Necesariamente participan todos los docentes de esa misma región. En este caso, de la región Junín, van a participar en esta primera fase todos los docentes de la y en la segunda fase van a participar aquellos docentes que estuvieron en mi cuadro de mérito, pero que como comité decidieron no adjudicarse, me dijeron no me voy a adjudicar, dejé constancia en mi libro de actas, o llamé de acuerdo a mi cuadro de mérito, pero no estuvieron presentes. Entonces, esos docentes que estuvieron en mi cuadro de mérito que yo publico el 7 de julio, adjudicados para la segunda fase. No existe lo que anteriormente era pues Interugel, que algunos se confunden con la primera fase de la etapa regional. De acuerdo, entonces tener en cuenta que la primera etapa regional implica que todos los docentes de todas las UGELes de la misma región pueden participar y en la interregional podrán participar docentes de otras regiones, ¿no? A la que me encuentro. Muy bien, desde ICA nos dice, ¿qué sucede si desisto de la primera etapa? ¿Qué pasa a ese docente que está en duda y desiste en la primera etapa? Bien, al momento de que yo me adjudico, el día justamente 9 o 10 de julio, que es la primera fase de la etapa regional, el comité me llama. Si yo al momento, si decido adjudicarme, ya no hay, digamos, vuelta atrás. Pero yo en lugar de adjudicarme una plaza, le digo al comité, en este caso, como dice, si estoy indecisa de la plaza, le digo al comité, no, voy a pasar a la segunda fase, por lo tanto no adjudico, el comité nuevamente, como tomará nota de ello en su libro de actas, y la docente pasará a la segunda fase de la etapa regional. De acuerdo. Muy bien, la siguiente consulta dice, si me he reasignado en el año 2023, ¿puedo volver a reasignarme este año? Si es una docente que se ha resignado con vigencia al 1 de marzo del 2023 a este año 2024-2025, si fuese por la causal de unidad familiar, sí va a poder, porque necesariamente, bueno, acá quiero aclarar un tema antes de seguir. Los docentes que se han nombrado a partir del 1 de marzo del 2024 a la fecha, normal podrán participar de la causal de unidad familiar. Una causal de interés personal no, porque te piden 3 años. Ahora, si yo ya tengo, digamos, más tiempo de nombrado, o sea, los docentes que se nombraron
con vigencia anterior a esta fecha que he mencionado, sí podrán participar de cualquiera de estos dos causales. Muy bien, se nos llega ahora una consulta desde Loreto. ¿Se puede reasignar a una plaza de otra modalidad? O sea, quiere consultar si de EBR puede reasignarse a EVA. ¿Qué le podemos indicar, Melissa? No, no va a poder asignarse, profesora, a otra modalidad. Recordemos que la reasignación siempre está en la misma modalidad y en el mismo nivel. Solamente la excepción era para el caso de cambio de área curricular. Muy bien. La siguiente consulta dice, ¿cuál será el orden de prelación en caso de empate entre unidad familiar? O sea, a ver, voy a ver si entiendo bien esta consulta. Dice, ¿cuál será el orden de prelación en caso de empate, no? En caso de unidad familiar, tiene el hijo o se va a presentar, entiendo, por hijo, por cónyuge o por padre. Bien, ¿Eso hay una orden de prelación respecto a ese punto? No, a ver, los requisitos como tal no es no establecen el orden de mérito. Solamente me acreditan el cumplimiento de requisitos como tal para la causal. Lo que me va a dar el orden de mérito, mi ubicación en el cuadro de mérito, es la evaluación de los criterios que justamente mencionaba, que era la escala magisterial, el de servicio, el haber laborado en zona rural, Brain o frontera. Entonces, digamos, un ejemplo, ¿no? Yo soy un docente que recién me he nombrado, con vigencia el año pasado, pues no voy a contar con mucho puntaje porque recién estoy en primera escala, recién tengo un año de servicio. Pero si es un docente que ya lleva años nombrado, por ejemplo, docentes con 20 años nombrado, entonces ellos sí van a tener una mayor escala. No es que el desempate se realice si yo deseo unirme con mi hijo, tengo mayor, digamos, respecto a una unidad familiar con mi padre. Solamente el puntaje que te otorgan los criterios. De acuerdo, también ahí aprovechamos la oportunidad para esclarecer si alguien va a postular por el tema de unidad familiar. Puede hacerlo por la causal, dentro de la causal, el motivo, ¿no? Que son diferentes motivos, Melissa, de repente podemos aclarar ahí, porque no es que tengas que tener toda la cantidad de familiares o los motivos que señala ahí, sino simplemente por el motivo, si te quieres acercar, por ejemplo, a la residencia de la cónyuge, entiendo que hay un documento específico que tienes que presentar. Melissa, ¿qué podemos ahí indicarles? Bien, Anita, gracias para poder hacer esta precisión. Dentro de la unidad familiar, digamos, como que hay varios tipos dentro de esta causa. Yo puedo unirme con mi hija, puedo unirme con mi hijo, puedo unirme con mi mamá, con mi papá, con mi cónyuge. Bien, en una mujer me voy a presentar para unirme con mi hija, en otra con mi papá, en otra mujer con mi cónyuge. Entonces, no es que yo voy a presentar, por ejemplo, en la primera mujer que deseo unirme con mi hija, voy a presentarme los requisitos tanto con mi hija, con mi papá, con mi cónyuge. En esta mujer a presentar solo, unirme solo con mi hija, solamente voy a presentar la partida de nacimiento de mi menor hija. Pero si yo deseo en la mujer presentarme solo, unirme con mi mamá, voy a presentar la partida de nacimiento mía, más el DNI de mi mamá. Entonces, no es que voy a presentar todos los documentos de todos los tipos dentro de esta causal, es de acuerdo a la cual yo voy a elegir. De acuerdo, Melissa, hay muchas dudas sobre el anexo 7, ¿no? Dice, mis padres, ¿quién firma y completa el anexo 7? ¿Mis padres que por ahora cuidan a mi hijo o soy yo? En la página web de la Reforma hay 2 anexos 7. De repente podemos ahí aprovechar también para absorber la duda que nos hace llegar Ángel Mamani. Bien, gracias al profesor Ángel Mamani por hacernos esta consulta y aclarar respecto del anexo 7. El anexo 7 para este proceso 2025, y bueno, se entiende los que vienen, solamente lo va a presentar el familiar del familiar directo. Si en caso yo me deseo unirme con mi hija menor de edad, quien va a firmar la declaración jurada puede ser mi persona o el papá de la menor de edad, porque los representantes legales de los menores de edad son los padres de los papás. No es la abuelita, el tío con quien esté, digamos, viviendo mi hija mientras que yo laboro en otra región, en otra ciudad. A veces, pues, los docentes dejan encargados sus hijos con otros familiares. No es que ese familiar va a firmar el anexo número 7,
sino quien va a firmar es papá o mamá de ese menor de edad. En el mismo sentido nos consulta Modesto Paucará, el anexo 2, ¿quién debe firmarlo? Ya, el anexo 2 sí lo firma el postulante, porque es una declaración de que no estoy inmerso en ninguna de las prohibiciones. Entonces, sí necesariamente es el postulante, es solo un anexo 2 y lo tiene que hacer desde el momento de la inscripción. Ya desde el año pasado el anexo 2 se volvió un requisito. Por ello, es preciso recordarles que deben de anexarlo desde un comienzo. Muy bien, Melissa, hemos llegado al final. Obviamente hay algunas consultas que han quedado pendientes. Señalarles que en la web de la Reforma Magisterial tenemos, este año hemos particularmente tratado de colocar documentos extensos de preguntas frecuentes, tratando de poder responder a todas las consultas que recibimos a diario en el Ministerio de Educación. Entonces, les recomiendo que por favor puedan revisarlas, ¿no? Para que puedan de repente absorber las dudas. Melissa, ¿algún mensaje final para poder cerrar este webinar? Sí, invitarles a todos los profesores que puedan entrar a la página que les estamos mencionando y que también ustedes van a encontrar en toda la información respecto del proceso de reasignación. Y también, bueno, estamos nosotros para poder absolver sus consultas a través de los medios de chat o anexos que tienen para su atención. Melissa, de repente podemos señalar algunas fechas importantes que se nos vienen. Sí, el día 18 de junio la publicación final de plazas y a partir del 20 hasta el 26 de junio ustedes pueden realizar ya su inscripción en la UGEL donde decidan reasignarse, en la UGEL de destino. Muy bien, entonces el 18 de junio estaremos realizando la publicación de plazas final. Actualmente hay una publicación de plazas que se hace preliminar, donde las UGELes validan toda la información para hacer esta publicación final en la que ustedes ya pueden tener información transparente sobre las plazas, ¿no? Y del 22, del 20, me dijiste, Marisa, del 20 al 26 de junio, entonces estaremos realizando el proceso de inscripción. Ustedes tienen que presentar, ¿qué documentos tienen que presentar, Melissa? Tienen que presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos. Recuerden su informe escalafonario si es que van a presentarse a una UGEL diferente, informe escalafonario de reasignación, el anexo número 2 y si es por unidad familiar, el documento que acredite el vínculo más el anexo número 7. Sí. Y algo que tienen que tener en cuenta, pero ya es para el momento de la adjudicación como tal, es la propuesta si es que desean adjudicarse en una plaza de convenio o gestionada por otro sector. Melissa, en la solicitud, ¿qué precisiones debe tener el postulante para poder ayudar también al comité a evaluar los requisitos? Tiene que tener en cuenta la causal, bien, indicar si es por causal de interés personal o unidad familiar, y en caso decidan cambiarse de área curricular, indicar también que desean reasignarse a otra área o especialidad en educación para el trabajo. Lo mismo también para los docentes de innovación pedagógica. Recuerden que también pueden reasignarse al cargo de profesor de aulas si es que son profesores de innovación pedagógica y primaria o como profesor de área curricular si es que son profesores de innovación pedagógica secundaria y también profesores de educación física que pueden reasignarse a otro nivel siempre y cuando su título sea de educación física. Muy bien, solo señalarle a los profesores que muchas veces en la emoción o de repente en la premura de presentar estos documentos podemos olvidarnos de firmar un documento, de colocar nuestra huella digital. Por favor, seamos minuciosos, tratemos de revisar bien, llenar bien las declaraciones juradas y llenar y firmar, ¿no? Porque esos son los comités de reasignación los que muchas veces nos indican estas falencias que pueden superarse presentándose o preparando los documentos a tiempo. También es importante averiguar el horario de la mesa de partes de la UGEL de destino donde van a postular, porque a veces también tenemos que esperamos al último momento y esto puede fallar si no tenemos en cuenta el horario de la mesa de partes de la UGEL a la que vamos a postular. Muy bien, agradecemos la participación de todos y todos los docentes que nos han acompañado el día de hoy, los que han formulado las consultas. Esperamos haberles esclarecido las dudas que tenían para su participación. Esperamos que esta sesión haya sido de utilidad para todos ustedes. Los invitamos a seguir informándose a través de los canales oficiales del Minedu, de la web de la Reforma Magisterial, donde hemos preparado bastante documentación que creemos que podemos sumarles y facilitar su participación. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.